Bueno, y vamos a continuar, vamos a cerrar el día de hoy la última exposición a cargo del señor Luis Maldonado Ortega. Se trata de los desafíos y aprendizajes de un 3PL en la pandemia y la pospandemia. El señor Luis Miguel Maldonado Ortega, él es actualmente el gerente general de DINET S.A. desde el 2007 hasta la fecha. Ha sido gerente general de Agroindustrial Casagrande, country manager en Unilever, Andina Perú. Ha sido director de Supply Chain en Unilever Perú. Bolivia, gerente de distribución de Donofrio, expresidente de la Asociación Peruana de Profesionales en Logística, APROLOG, y director también de GC1 y Marino de Guerra de Profesión. Bueno, las fuertes las palmas para Luis Miguel Maldonado. Bueno, buenas tardes con todos. Primero que nada, el agradecimiento a la Universidad de Lima, a la Escuela de Posgrado, por la invitación el día de hoy para compartir con ustedes la experiencia de un operador logístico en la pandemia, la pospandemia y la situación que estamos viviendo actualmente, ¿no? Como marco general, no a manera de publicitar la compañía, sencillamente el operador DINET es un operador que pertenece a un grupo económico peruano, tiene operaciones en el Perú, sirve a los mercados de consumo masivo, retail, bienes duraderos y minería, y para ellos tiene una serie de servicios de comercio exterior, de transporte, de almacenes, de valor agregado y de e-commerce. Solamente esto de acá es una parte introductoria para ponernos en contexto de lo que tuvimos que enfrentar y lo que viene hacia adelante. Esta fecha creo yo que no la vamos a olvidar nunca acá en el Perú, ¿no? 16 de marzo del año 2020. El 15 de marzo había hablado el presidente a las 8 o 9 de la noche, nos había dicho que a partir de las 00 horas empezaba un confinamiento obligatorio solo por 15 días, hasta donde yo recuerdo. Cosa curiosa, unos días antes, más o menos una semana, unos 10 días antes, yo había estado en una reunión en la compañía de seguros La Positiva, previo al tema que teníamos que abordar con la compañía de seguros. Me contaron que de la casa matriz les habían pedido que se hicieran ejercicios de home office, de trabajo y de conexión desde los hogares. Yo miré con cara de extrañeza, sí, por supuesto estábamos enterados de las noticias acerca de lo que estaba ocurriendo en Europa, lo que estaba ocurriendo en el Asia, pero no nos imaginábamos de una magnitud tal que tuviéramos que prepararnos para trabajar en casa. Preocupado, llegué a la oficina, llamé a la señora que es nuestra gerenta de IT y le dije, oye, si nos mandaran a la casa, ¿cómo trabajaríamos? ¿No? Uy, me dijo, tendríamos que desarrollar muchas cosas todavía. Sí, le digo, pero nosotros cuando tenemos comunicación con las sedes en comités de gerencia, ya las presentaciones son virtuales, sí, pero para que todos trabajen en la casa hay que desarrollar. Le dije, ¿te puedes preparar un piloto? Y entre que preparó el piloto, porque me pidió 2 semanas para un piloto, a mitad de tiempo nos cayó la cuarentena y no estábamos preparados. Al principio todos recordaremos de que era una incertidumbre enorme. Sabíamos que era por 15 días y pensábamos que ahí acababa todo. Todos nos acomodamos para pasar 15 días en casa. Pero, ¿y ahora cómo íbamos a vivir? Nosotros, les acabo de dar la introducción, estábamos en el mundo del retail. El retail fue autorizado, sobre todo los supermercados, fueron autorizados a trabajar todo lo que era productos de primera necesidad. Y comenzamos a recibir información del gobierno, poco a poco, sobre cuáles eran las medidas, primero sanitarias y luego de las medidas que autorizaban el trabajo. No sabíamos hacia dónde íbamos, cómo nos íbamos a desarrollar, cómo nos teníamos que cuidar, y encima tampoco sabíamos lo que significaba una ola. Hemos aprendido en estos últimos años lo que significa una ola en una pandemia. Y solamente para darles un ejemplo de lo que puede significar una ola para un operador logístico, nosotros tenemos 2.100 trabajadores. En la tercera ola de la del Omicron, que fue la más contagiosa, pero la menos afectante,
como al principio solamente habían contagios, no habían altas, llegó un día en que tuvimos alrededor de los 300 descansos médicos en un solo día. ¿Cómo el operador puede compensar una falta de personal de esa magnitud y garantizar continuidad de las operaciones? Hoy todavía no ha finalizado, si bien es cierto, nos hemos liberado, estamos todos sin mascarilla, pero todavía hay contagios, todavía hay fallecidos. Esperemos que esto se vaya superando poco a poco y vayamos tomando absoluto control sobre esta pandemia, pero hay que todavía tomar unas precauciones y se mantienen aún medidas de control sanitario en las compañías. Pero la pospandemia no solamente está manejado por el problema del COVID. Ahora, producto de todas las medidas en los países que se tomaron para poder sostener las poblaciones, sobre todo los más necesitados, hemos entrado en un problema económico en el mundo, donde los bancos centrales de reserva están actuando para contener la inflación. Y eso obviamente nos está afectando como mercado peruano. Y doy toda esta introducción para ver el marco logístico donde nos estamos moviendo. Para colmo de males, empezó una guerra en Europa. No voy a comentar, son razones geopolíticas probablemente, pero trajo consecuencias también para nuestro país. O sea, también comenzó a apretar la situación económica, la escasez y algunas cosas. Y cerrando el broche de la pospandemia, tenemos una crisis política en el Perú, ¿no? Tenemos que manejarnos dentro de este entorno. 4 elementos. Una pandemia que aún no acaba en su totalidad, una pospandemia que estamos tratando de recuperar, una crisis en Europa debido a un conflicto armado, y nosotros localmente sumamos y tenemos una crisis política seguramente que empezó en el año 16, muchos analistas lo hacen así, pero bueno, en esta oportunidad se vio asentado. Hay una disminución de la inversión, estamos enfrentando una inflación, tenemos mucha variabilidad del tipo de cambio y todo esto afecta en los costos logísticos. Todos los alquileres de almacenes son en dólares. Todo el mantenimiento de los transportes, los repuestos son en dólares, ¿no? Todo lo que se importa es en dólares. Entonces, el tipo de cambio afecta considerablemente. Las normas laborales. Disculpen el agua. Tomo una pastilla que me seca mucho la boca, no sé por qué, pero tengo que estar prendido del agua permanentemente. Las normas laborales. Hace muy poco se emitió una norma, el INDECOPI la ha neutralizado, la tercerización, la prohibición a uno de los estilos de tercerización. Obviamente todos tomamos las precauciones, nos asesoramos con abogados, digamos, le dimos formalidad a los marcos legales establecidos en los contratos para enfrentar este problema de la tercerización. Fuimos al Poder Judicial, en lo particular nosotros no tuvimos éxito en el Poder Judicial, pero fuimos a INDECOPI y sí, efectivamente salió la medida que protegía, y no solamente a nosotros, sino a raíz de una medida de una protección a una compañía. Todas las compañías estamos protegidos por ahora. Y luego viene la legislación laboral, el endurecimiento de todo lo que es la normatividad laboral en términos de horario de trabajo, refrigerios, fortaleza de los sindicatos. O sea, tenemos que actuar dentro de todo este entorno, ¿no? Y hay normas en general que se están dando, y obviamente la conflictividad social que comienza a afectar el desenvolvimiento de los distintos operadores logísticos en el mercado. Entonces, lo que pretendo en la charla, con esta introducción, era ponernos en contexto donde estamos parados, cuál es la experiencia que nosotros hemos tenido en 3 rubros. Vamos a hablar de 3 puntualmente. Vamos a hablar un poquito del comercio exterior, luego vamos a abordar nosotros como operador del sector retail, ¿no? Aunque también la minería paró, para sorpresa de todos. Hubieron campamentos mineros que fueron fuertemente afectados en el COVID. Hoy día, a pesar de todas las medidas que tomó la minería, pararon por algunos días, después reanudaron operaciones, pero nos vamos a concentrar un poquito en el sector retail, consumo, que es donde hubo que desarrollar mayores iniciativas para poder dar continuidad a las operaciones. Y finalmente, en algo que todos conocemos, que fue el boom del ¿cómo se llama esto?, durante la pandemia, que fue el comercio electrónico.
¿Qué tuvimos que hacer? ¿Cómo tuvimos que girar? Vamos un poco a conversar sobre comercio exterior. A ver, primero, en el frente internacional, los clientes tuvieron que enfrentar el cierre de los principales puertos en el mundo, y esto se congestionó, ¿no? El encarecimiento de los fletes, porque los barcos tenían que esperar más tiempo para entrar a los puertos o para salir de los puertos. La falta de contenedores no era porque habían desaparecido los contenedores, sino simplemente eran retenidos en los puntos de origen o destino por problemas de medidas sanitarias, clausura de los puertos, entre ellas. En el frente local, el incremento de la demanda en espacios, porque el comercio no paró. Los buques que se encontraban en tránsito continuaron y comenzaron a esperar los turnos respectivos para poder desembarcar la mercadería. Y como no podíamos no podíamos llevarla en todos los casos al almacén final, teníamos que conseguir espacios para poder almacenar los contenedores. Las propias compañías nos pedían crear espacios para estos contenedores ya con mercadería nacionalizada y debidamente liberada, ¿no? Entonces tuvimos mayor permanencia en los contenedores en terminal. El puerto del Callao cerró. Cerró por 3 días y originó una congestión increíble. Y obviamente cuando abrió y dijo pueden retirar los contenedores, muchos de los contenedores habían caído en sobreestadía y el puerto cobró por la sobreestadía. No es que hubo una marcha blanca, por decirlo así, mientras nos acomodábamos todo para la pandemia, y obviamente comenzaron los sobrecostos portuarios por congestión. Hubo una reducción importante en el sector transporte. En el sector transporte hubo contagios de COVID, hubo personal de riesgo. Los conductores más experimentados son conductores que están por encima de los 50 años. Recuerden ustedes, al principio recordarán la discusión sobre la obesidad y a partir de cuál era la medida para poder ser o no ser personal de riesgo. Y si recordamos todos, la primera semana que se habla de este tema, el rango, que no recuerdo el número exactamente, era muy poco, muy bajo. Casi todos caíamos como personal de riesgo por sobrepeso y era muy poco. Creo que la masa corporal era entre 24 y 30. ¿No? Una cosa por el estilo. Y eso comenzó a inhabilitar personal, y entre ellos los conductores, para poder mover contenedores, ¿no? Sobre la marcha de la operación había que implementar los protocolos. Había que primero conocerlos y luego implementarlos. Había que certificarnos ante el Ministerio de Trabajo, ante el Ministerio de Salud, que estábamos cumpliendo con todos los protocolos. Recordarán ustedes los permisos diarios que teníamos que obtener para poder salir a la calle y poder continuar con operaciones. Y obviamente este cumplimiento de protocolos, que lo podíamos hacer empresas formalmente constituidas y con un soporte económico importante, no ocurría lo mismo en el mundo del transporte. Ustedes se han leído los informes del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. En nuestro Perú hay 143,000 compañías de transporte, la mitad de ellas de un solo camión. Entonces, ¿cómo pueden ellos implementar todo este tema de los protocolos y los EPPs relacionados a estos protocolos? Desde el punto de vista personal, los contagios, nosotros como compañía no estuvimos exentos de contagio en el depósito temporal, igualmente el personal de riesgo. Y obviamente toda la tramitología documentaria que comenzó también sobre la marcha a automatizarse, digitalizarse, estaba digitalizada parcialmente, pero inmediatamente se pusieron en marcha nuevos procedimientos a los que las compañías teníamos que adecuarnos muy rápidamente. Lecciones aprendidas: velocidad, reacción y velocidad. Y vamos a ver hacia adelante que este término de velocidad se repite permanentemente. O sea, qué tan rápido las compañías reaccionamos, qué tan rápido nos acomodamos a los nuevos escenarios, qué tan rápido respondemos a nuestros mercados y particularmente a los clientes que tienen la responsabilidad de llevar productos hasta los consumidores. Flexibilidad en la cadena. O sea, no podemos tener cadenas rígidas. Antes de la pandemia nosotros nos habíamos acostumbrado a trabajar con determinado
cantidad de transportistas y calidad de transportistas. Pero nos vimos en la pandemia en la necesidad de decir quién puede trabajar y quién no puede trabajar, y aquel que no cumplía con el protocolo teníamos que enseñarle nosotros respecto al protocolo, inclusive hasta equiparlos para que pudieran cumplir con todas las normas. Y obviamente había la necesidad de un fortalecimiento de la relación comercial, tanto con clientes como con proveedores, porque el aislamiento, que podíamos solamente conectarnos virtualmente y muy difícil de manera personal, crea un distanciamiento en esta relación que nosotros teníamos que romper. ¿Cuál es el futuro con esto de acá en el comercio exterior? Primero, la estrategia de cadena de abastecimiento global de las compañías que se vieron afectadas en el abastecimiento de contenedores ha cobrado mayor peso en los directorios de estas multinacionales. Las multinacionales que son nuestros clientes nos comparten que ahora el rol del director de supply es un rol muchísimo más importante que era en la prepandemia. Desconcentración de los centros de producción, desconcentración. Muchas de las compañías tuvieron dificultad en los abastecimientos y quebraron inventarios en sus mercados porque lógicamente tenían concentrados los productos en el Asia, por razones del costo de la mano de obra o de la fabricación por volumen. Nos está enseñando que no es la forma correcta de cara hacia el futuro. Establecer puntos de redistribución donde yo pueda concentrar inventarios de seguridad y distribuirlos de acuerdo a necesidad. Planes de continuidad de negocios. Fortalecer más aún el intercambio electrónico de datos, documentos automatizados. He tomado esta lámina, es una lámina de MIVAC, que MIVAC nos presenta y nos dice, oye, ¿cuál fue la situación en el comercio, digamos, internacional con compañías multinacionales del antes y después de la pandemia? Y vemos, por ejemplo, y decimos, antes del COVID, la centralización de la logística era sinónimo de eficiencia, no sé. Luego del COVID, hay una mayor importancia al abastecimiento local y a la proximidad de los mercados. Antes del COVID, los inventarios eran vistos digamos, con un signo de ineficiencia. Hoy día, los inventarios son importantes para evitar disrupciones, ¿no? Antes del COVID, la competitividad de costos se lograba mediante el aprovisionamiento y el suministro de países con bajo costo de la mano de obra. Hoy día, las cadenas de suministro largas y complejas son vistas como un riesgo, porque no sabemos cómo van a responder ante una nueva crisis. El comercio electrónico todavía suponía un canal de baja participación. No había problema, estaba avanzando, crecía a 2 dígitos de manera importante, pero todavía no tenía un peso importante para las marcas. El e-commerce ha crecido significativamente en la pandemia y seguirá siendo un hábito en nuestros consumidores. La digitalización no tenía un business case claro. Todos hablábamos de digitalización. El sector de la banca avanzaba vertiginosamente en estos programas, pero otras compañías íbamos de acuerdo a presupuesto y de acuerdo a demanda de nuestros propios mercados. Hoy en día la digitalización es un requisito estratégico para esa continuidad de negocio. La automatización comparta los tiempos de amortización, mucha inversión en amortización. Sin embargo, comprendimos en la pandemia que la automatización nos reduce la dependencia de las personas. Entonces, hay que volverla a evaluar. La gestión del riesgo en la cadena de suministro es un tema que solo era relevante para las grandes empresas multinacionales. No era cierto, porque las locales también se abastecían de mercados externos y las cadenas de suministro deben ser más resilientes a situaciones adversas. Las relaciones con los socios en la cadena de suministro eran transaccionales, ahora son colaborativas, y la planificación se basa en la predicción antes de la pandemia, y hoy día decimos que la planificación se basa en la capacidad de respuesta de nuestras compañías. Eso lo dice MIVAC,
MIVAC es un consultor global de cadenas de abastecimiento, operadores logísticos y muchas marcas y fabricantes, y es los conceptos recogidos de todos ellos. Vamos a hablar un poco entonces ahora de qué pasó con el operador logístico. A ver, primero teníamos que preocuparnos por un mínimo riesgo del personal. Mínimo riesgo para el personal. Teníamos mucho temor del contagio y el propio personal estaba completamente atemorizado. No solamente por ello, porque todos diremos, oye, el operario era una persona joven, los jóvenes no tenían mayor impacto, pero todos ellos tenían una familia. Y como sabemos, el mundo del operario, las condiciones de vida son bastante precarias y seguramente en un cuarto vivían una o dos familias y el riesgo de contagio era muy alto, ¿no? Había que hacer un cumplimiento estricto de los protocolos. Y esto costó plata. En los 6 meses de implementación de protocolo del año 2020 a la compañía le costó más de 3 millones de soles la implementación. Entre la adquisición de los materiales, la implementación, tomar más metros cuadrados, el distanciamiento social, los comedores no podían tener la misma distancia para los comensales, los baños y vestuarios de operarios tenían que guardar también distancia social para evitar los contagios. Teníamos que asegurar la continuidad de las operaciones para las compañías que tenían productos básicos, productos de consumo básicos que eran autorizados por el gobierno. Y teníamos que asegurar el flujo de caja. Cuando empieza la pandemia, el presidente del directorio de la compañía me convoca y me da 2 encargos. 2 encargos. Me dice, salva a la compañía y asegura el flujo de caja. Porque recordarán ustedes que el préstamo Reactiva justamente fue para no romper cadena de pagos. O sea, la lectura de asegura el flujo de caja era correcta en su momento. Cuando me dijo asegura el flujo de caja, nosotros habíamos hecho un análisis en el operador logístico y decíamos, no debería haber tanto problema en nosotros porque nosotros guardamos el inventario. Y sobre el inventario nosotros tenemos una responsabilidad que no se interrumpe por la pandemia. Y lógicamente, como pensábamos que esto iba a durar 15 días, decíamos las compañías se tienen que preparar para volver a partir. Cuando vinieron los siguientes 15 días de confinamiento, dijimos, ok, en 30 días las compañías se tienen que preparar para partir. De ahí vinieron otros 15 y siempre pensábamos que las compañías se tenían que preparar para partir. Pero teníamos el inventario. Y algunos de ellos tenían flujo de entrada, no tenían flujo de salida, y otros sí tenían entrada y salida. Pero había que asegurar el flujo de caja para poder sostener operaciones. Algunos impactos importantes que tuvimos. La forma de abastecer al mercado fue completamente distinta. Ahora había que reaccionar de una manera ágil al cambio y mantener los mismos estándares de servicio. Es más, la exigencia por el servicio se incrementó, porque había que llegar, ustedes recordarán, un cliente de Binet era Kimberly-Clark. ¿Y cuál fue el producto más demandado en la pandemia? Papel higiénico. Nadie me ha dado respuesta del por qué. Todos sonreímos, pero la velocidad de ingreso y salida del producto era impresionante, a nivel que se llegó a quebrar inventario. Luego, el teletrabajo, una combinación, porque yo les cuento que nosotros continuamos trabajando. Tenemos clientes como Cencosud, clientes como Tambo, clientes como Kimberly, Unilever, que todos tienen productos que van a la canasta básica. Teníamos que seguir trabajando. Otros clientes pararon, todo lo que era ropa deportiva, todo lo que era licores, todo lo que era juguetes, pararon. Pero nosotros teníamos que garantizar la continuidad del negocio y nuestro personal de back office estaba en sus casas. Y estábamos aprendiendo sobre la marcha cómo era el teletrabajo y cómo era la solución de los problemas en este teletrabajo. Comenzamos a pensar, ya ok, vamos a juntarnos, círculos de calidad, vamos a comenzar a pensar qué podemos hacer, cómo podemos automatizar los procesos, cómo podemos simplificar los procesos, cómo podemos cambiar. Voy a mencionar algunos ejemplos más adelante.
¿Cómo podemos darle soporte a la comercialización de nuestros clientes? El operador tiene una responsabilidad de cumplir con el cliente final de nuestro cliente, no necesariamente con el propio cliente, ¿no? Y finalmente, como dijo Ricardo digamos, en su presentación anterior, todo esto lo teníamos que hacer cuidando el medio ambiente, porque los mejores compradores del e-commerce son los jóvenes. Y los jóvenes valoran muchísimo de que los desperdicios, el combustible y cosas por el estilo, entonces teníamos que presentar algún tipo de imagen de cuidado del medio ambiente dentro de todo este contexto de crecimiento del comercio electrónico. A ver, el abastecimiento para nuestros clientes no paró. O sea, nosotros seguimos recibiendo contenedores en el almacén final y ello creó mayores demandas por espacio de almacenamiento. Y en ese momento, entonces, estoy seguro que muchos, si algunos de ustedes trabajan en las empresas o practican, nos dimos cuenta que nos habíamos desarrollado bien en el mercado peruano con parques de almacenes. Teníamos a un Bodega San Francisco, un Aldea Logística, un Almacén Central Huachipa, un Latán, un Monte Azul, que nos inmediatamente salieron a ofrecer sus espacios y a resolver los problemas de la demanda, porque el producto entraba, pero no salía. Y sí hubieron espacios. Y la buena noticia es que ahora en la pospandemia, estas mismas compañías siguen desarrollando metros cuadrados. Por lo tanto, tenemos una tranquilidad hacia adelante. Nos dijeron solo distribución de productos de primera necesidad. Y aquí vinieron los problemas. Me llamó un gerente de una compañía de licores, un gerente general. No podemos parar, me dijo. ¿Cómo no puedo parar? No puedo salir. No, el vino se acaba. El producto que incrementó sustancialmente el consumo fue el vino. Y los supermercados pedían reabastecimiento permanente de este producto. Creo que empezamos todos a tomar vino, una copa de vino en la noche para relajar con un jueguito, y el segundo recibí otra llamada de otro gerente general. Me dijo, no puedo parar. ¿Cómo que no puedes parar si tú eres juguetes? No, soy juego de mesa. Uy, ay, ay. Y si me pescan a mí en el camino con productos de primera necesidad, bueno, hubo que tomar riesgos. Les confieso que hubo que tomar riesgos porque efectivamente los productos de juegos de mesa fueron altamente demandados, inclusive se agotaron los inventarios y el vino rotó de una manera que ya quisieran las compañías de licores volver a tener esa demanda. Pero hubo que salir tomando riesgos medidos. Hubieron otras compañías que también dijeron yo salgo y no tomamos el riesgo. La verdad que no, porque pusimos la norma por delante, ¿no? Surgieron, bueno, ya mencioné, sectores como el retail, las tiendas por departamento, por ejemplo, pararon. Las tiendas por departamento pararon en seco. Las tiendas de artículos del retail, de artículos deportivos, paró en seco. Paró en seco. Y comenzamos, como les comentaba antes, comenzamos a tener problemas de espacios que finalmente y felizmente lo resolvimos. La compañía, nuevamente, el temor, los contagios, ya les he contado lo que nos pasó con el Omicron, 300 descansos médicos en un día, y la falta de conocimiento. Recordemos todos, no teníamos conocimiento sobre las normas, íbamos estudiándolas en el camino, nos íbamos preguntando si esto sí o si esto no, tomábamos riesgos controlados, pero había que resolver y había que abordar el problema. Había cambios de comportamientos en el consumidor, vamos a abordar el tema de comercio electrónico. El consumidor cambió por completo, los productos cambiaron su demanda. Hemos mencionado el ejemplo del papel higiénico, los juegos de mesa y los vinos, que fueron los que más llamaron la atención en su momento, ¿no? Y hubo que tener adaptación, inclusive asumiendo riesgos, como se los comento. Los terceros, el operador también subcontrata. El operador subcontrata y particularmente transportes, ¿no? Subcontratamos un agente de aduanas, subcontratamos espacios. Y las compañías no necesariamente estaban preparadas. Teníamos que intervenir en la preparación y adecuación a las normas fitosanitarias que teníamos que cumplir, inclusive dándole nosotros los elementos, los EPPs y todo eso, para no interrumpir. Capacitar. Acuérdense que uno de los puntos a evaluar en los niveles de servicio comenzó a ser la entrega segura.
¿Qué era la entrega segura? Era si cumplía o no con el protocolo en el momento de la entrega. Si mi personal de transporte llegaba y muy consciente del cumplimiento de los protocolos. Y obviamente, si en muchas compañías medianas, menos en las grandes, pero medianas, hay dificultades aún para poder inculcar cultura de mejora continua, de innovación. En las compañías pequeñas transportistas, obviamente que era todo un tema, ¿no? A ver, hubieron respuestas. Primero, la cercanía a los clientes, muy cerca del mercado, de entender qué era lo que buscaban, cómo pensaban ellos que debían resolver el problema para sus consumidores. El entendimiento de los cambios que teníamos en el frente de la pandemia o en el frente de, ¿cómo se llama esto?, de los clientes, y la velocidad de respuesta, nuevamente velocidad y asignación de recursos. Y asignación de recursos. Mejorar la capacidad de respuesta al mercado. Dentro de toda esta vorágine, tuvimos que desarrollar sobre la marcha personales multitarea. Porque el COVID no dijo voy a enfermar al operario y no al gerente, o al jefe, o al supervisor. Enfermaba a cualquiera. Y obviamente entre los operarios hay montacarguistas, hay operadores de sistemas, hay operadores de carga, de descarga, de picking, que normalmente los contratamos en nuestras compañías para tareas específicas. Y los preparamos y los desarrollamos para tareas específicas. El COVID no nos dio ese espacio. De la noche a la mañana, con el nivel de contagios, tuvimos que conformar equipos capacitadores para tener personal multitarea. Identificar el talento para que en caso un supervisor cayera, un operario calificado lo reemplace con la misma potencia de resultado. Tuvimos que organizarnos en anillos, porque ustedes recordarán que si enfermaba uno en un almacén, había que parar el 100% del turno. No era que decir que no, pero tengo un contagio, no. La medida de precaución era para el turno completo. Y el turno completo se va a aislamiento y no se iba por 24 horas. El turno completo se iba por lo menos por 5 o 6 días al aislamiento. Entonces conformamos anillos geográficos, conformamos equipos geográficos más de los que necesitábamos, multitarea, para poder reemplazar turnos completos y dentro de la multitarea el personal capacitado para resolver todas las tareas. Procedimientos claves estandarizados. El procedimiento clave estándar, comenzamos a pensar y a darle, digamos, y dijimos, nosotros ya habíamos desarrollado en la prepandemia un concepto de clusterización de clientes, superando muchos paradigmas con clientes. ¿A qué me refiero con clusterización de clientes? El concepto era, en la logística no se compite. Yo cuando tengo preferencia por un producto, no me preocupa dónde se almacena, no consumo el producto preocupándome de dónde se almacena o en qué transporte se movió. Yo tengo preferencia por el producto porque la estrategia de marketing de la marca se supo posicionar en mi cerebro, el producto me resultó que cumplía con las necesidades que yo tenía y listo, esa es mi preferencia. Si se lleva en el mismo transporte Inca Kola con Pepsi Cola, la verdad que nunca he preguntado. O si se almacenan en el mismo espacio. De hecho, en las bodegas se almacenan en el mismo espacio. En los mayoristas se almacenan en el mismo espacio. ¿No? Entonces, formamos clúster de licores. A todas las compañías de licores que teníamos, los reunimos, levantamos el paradigma de que es mi competidor, no, que vas a ver que yo voy a lanzar una actividad promocional. El operador garantizó confidencialidad del trabajo y formamos un clúster que respondió a 2 conceptos. El primero, le dio la eficiencia en costos y la eficiencia en servicio que el cliente necesitaba en un momento tan crítico. ¿Por qué? Porque nos dio la velocidad, nos dio la masa crítica. Y para el operador, protegió su margen. Porque lógicamente tengo una sinergia de todos los recursos, desde el almacén hasta el transporte. Y entonces se extendió este concepto de clusterización a un retail menor, a un clúster de productos personales.
con resultados muy, pero muy buenos. Todavía hay en el mercado mucho recelo respecto de eso, ¿no? A mí no me mezcles con fulano. Yo tengo miedo de que conozcan mis actividades promocionales o mis innovaciones. Pero esos riesgos se reducen con acuerdos transparentes de confidencialidad y con penalidades muy altas en caso de incumplimiento, ¿no? Y este ejemplo de clusterización le dio muy buenos resultados a la compañía. Se trabajó el slotting. Los que somos logísticos conocemos perfectamente el término, ¿no? El estudio del movimiento de ¿cómo se llama esto? De los productos, la rotación de los productos, para reestructurar el layout interno del almacén, porque los clientes necesitaban eficiencias. Y entonces encontramos oportunidades, no solamente en la clusterización, sino también de compresión de las áreas. Para un cliente que trabajaba en 16.500 metros cuadrados y el cliente se sentía muy cómodo, una compañía de consumo, pasó a trabajar en 13.000 metros cuadrados con el mismo tamaño de inventario, pero aceptando que el operador había hecho un estudio de toda la rotación de sus productos. Hubo una reconfiguración de todos los modelos de racks, y en otro cliente de consumo pasamos de 9.000 a 5.000 metros cuadrados, ganando las eficiencias para ellos y protegiendo la rentabilidad para nosotros, creando espacios para nuevas oportunidades de negocio. Y obviamente gestionar el talento. Todo esto, la gente que promueve la gestión del talento, este concepto se hizo evidente en la pandemia, ¿no? Realmente el talento en liderazgo, en resiliencia, el talento en innovación, el talento en pensamiento disruptivo, se hizo evidente en los profesionales. Salimos con iniciativas que rompieron totalmente los paradigmas para poder garantizar la continuidad de las operaciones, ¿no? Y hubo que digitalizar, aunque parezca mentira, hubo una compañía, o sea, a ver, ¿cómo se los explico? Hay una crisis, pararon, pero había que prepararse para la partida. Y la compañía decidió con el operador automatizar en el año 2020, en el segundo semestre del año 2020. Y el beneficio de la automatización lo estamos viviendo ahora. Unos procesos muchísimo más productivos, muchísimo más veloces, con una flexibilidad enorme y soportan variabilidades de la demanda. Y se hizo en la pandemia. Se hizo en la pandemia. A ver, ¿qué teníamos antes? ¿Con qué armas se competía antes de la pandemia? Vamos a hablar un poquito de eso. Nosotros se promovía los estándares de infraestructura. Tenemos almacenes altos, tenemos este tipo de racks antisísmicos. O sea, nos enorgullecíamos un montón de la infraestructura. Teníamos sistemas de transaccionales propios, o SaaS, WMS, TMS. Luego teníamos la organización de la mano de obra, teníamos suficiente mano de obra capacitada, especialista en tareas, como he mencionado. Teníamos flotas de camiones, teníamos redes de distribución. Con eso competíamos. Pero la pandemia nos hizo cambiar un poco, ¿no? La pandemia nos hizo cambiar y dijimos, ¿qué debemos evaluar ahora? Debemos evaluar los procesos. ¿Cómo estamos haciendo los procesos? ¿Cómo podemos simplificarlos? ¿Cómo podemos hacerlos ágiles? ¿Cómo podemos mejorar su capacidad de respuesta? Los niveles de servicio. El mercado se ha orientado a costos y durante la pandemia marcó su orientación. El mercado logístico siempre es un mercado de costo. Y es muy fácil entenderlo. Un gerente de logística gana un bono anual que puede significar el 20% de sus ingresos anuales o 25% en algunas compañías, por mejorar los costos logísticos. Entonces el gerente de logística, con mucha razón, yo he sido gerente de logística muchos años, sale a renegociar todo con proveedores. ¿Por qué? Porque del presupuesto aprobado le dicen, oye, vas a tener que ahorrar un 5 o un 10%, o la productividad, o el costo por unidad vendida, o el costo como porcentaje de la venta, tiene que mejorar en tanto. Entonces,
Un mercado orientado a costo, ¿cómo sostenías el nivel de servicio? Porque el nivel de servicio cuesta. Revisando los procesos y haciendo las cosas distintas. La optimización, repensar lo que se viene haciendo. No necesariamente si hoy día nos resultó bien, puede resultar bien hacia adelante o con el nuevo entorno que estamos manejando. Y finalmente la relación, como mencioné al inicio, con clientes y proveedores. Tenía que haber una relación distinta, una relación de apertura, de compartir planes. Aquí verdaderamente se vio la relación estrategia de clientes y proveedores compartiendo planes y preparándonos para el reinicio de las actividades que, si ustedes recuerdan, se hizo por fases. Por fases. El personal. Repensar si el personal, el que en una situación normal era muy eficiente, si en una situación complicada, adversa como la que vivimos, respondía de la misma manera, a todos niveles de la organización, con el mismo compromiso, con la misma forma de pensar y estar capacitado para hacerlo. Liderazgo, la cercanía a la gente. Había que fortalecer la competencia de liderazgo. La gente no se podía sentir sola y no podían sentir que eran los únicos que tomaban el riesgo de ir a trabajar, porque ir a trabajar era un riesgo, ¿no? Hubo que desarrollar movilidad, o sea, todo un sistema de bienestar detrás de todas las, digamos, de todas las competencias de liderazgo de los jefes y los que dirigían la organización. Había que planificar. O sea, acá sí vivimos una época de planificación, ¿no? No era de que vamos a hacer lo que vamos a hacer dentro de un mes o lo que vamos a hacer los próximos 3 meses. Era lo que vamos a hacer mañana. Y conforme fueron implementándose las fases de apertura del mercado, comenzamos a decir qué es lo que vamos a hacer en la semana. Y hasta el día de hoy trabajamos semanalmente. Ya aprendimos que no podemos jugarnos al mes o a los 2 meses o a los 3 meses como era antes. Y obviamente los protocolos. Hoy continuamos con protocolos. De hecho, en el comercio electrónico todavía hay una medida de servicio que se mide en la entrega de los productos si es que cumplen con los protocolos de entrega, los protocolos fitosanitarios, ¿no? Los desafíos, entonces, había que soportar el crecimiento de las operaciones, ¿no? El reinicio de las operaciones, administrar la complejidad, monitoreo y trazabilidad en tiempo real para saber qué estaba resultando y qué no estaba resultando. Estar al día con la tecnología disruptiva y cuál se podía adecuar a lo que nosotros necesitábamos. Tener y disponer de soluciones multimodales, distintas soluciones de transporte, mejorar permanentemente las productividades, lograr una red nacional de transporte a nivel nacional para que el mercado resolviera su problema a través de un solo proveedor para no agregar complejidad a sus decisiones y soportar el crecimiento explosivo del comercio electrónico. Había que agregar algunos nuevos valores: la innovación, la disrupción, la reconversión, la velocidad y modelos de trabajo colaborativos. Esto, créanme que en la prepandemia era literatura, algunas cosas se hacían, no había, digamos, el compromiso de desarrollarlas y de acuerdo a la agenda diaria nos reuníamos una vez cada cierto tiempo a tratar el tema y no tenía pues la prioridad que hoy tiene en las agendas de todas las compañías. Eso es lo que aprendimos en la pandemia. Y por supuesto, ni qué decirlo, el cliente. Todo esto va a pasar. La pandemia va a terminar, en algún momento va a terminar por completo. La guerra en Europa va a terminar. Las medidas económicas globales para contener la inflación tiene que terminar en algún momento. Nuestra crisis política tiene que terminar, porque todo en la vida son ciclos. Nadie no se puede parar acá y decir esto va a terminar en 1 año, en 2 años. No lo sabemos, pero va a terminar y vamos a entrar a otro ciclo y después vamos a regresar. Hoy tenemos que prepararnos para la nueva bonanza.
Hoy día tenemos que prepararnos para mercados que han caído y van a volver a resurgir, o para nuevos mercados. Entonces estaríamos mal si las compañías hoy en día dijeran únicamente me atrinchero, voy por costo, pierdo el nivel de servicio, no importa, pero sobrevivo. Perdemos al cliente. El cliente tiene que ser el centro de todas nuestras decisiones. Porque ese cliente y su lealtad es lo que nos va a dar la garantía de la supervivencia hacia el futuro. Si hoy no lo hacemos, con distintas herramientas que voy señalando ahí, el cliente va a probar otras alternativas y va a ir con la competencia. Eso es claro. Hoy día tenemos que responder pensando en el mercado del mañana. ¿Pasó? No pasó. Ok. Acá a ver. Entonces, ¿qué hechos relevantes se tuvieron que enfrentar? Primero, la paralización y posterior reactivación por fases. Había que planificar, como decía antes. El estrés nunca antes visto, el estrés debido a la contención de... no, perdón, creo que me he pasado acá. Ya, no es, ya me pasé mucho. Ok. Vamos a hablar ahora entonces, ya estaba hablando de el e-commerce. Vamos a hablar del e-commerce. Todos sabemos que fue explosivo el crecimiento del e-commerce, porque lógicamente estábamos confinados, solamente podía salir algunos miembros de la familia y anecdóticamente nos dijeron, un día salen los hombres, otro día las mujeres. Inexplicablemente, pero nos lo dijeron, ¿no? Entonces, los jóvenes en la casa nos impulsaron a los baby boomers, como yo que peinamos canas, a utilizar el comercio electrónico, ¿no? Y salieron compañías o se fortalecieron otras como Corner Shop y que tú comprabas en el autoservicio, te traían a la casa y en la casa había toda una cadena logística de lavar hasta la lechuga, ¿no? Entonces había, o sea, digamos, los comportamientos cambiaron porque estábamos llenos de temores conforme avanzaban las semanas de la pandemia. Pero el crecimiento del e-commerce fue más rápido que la velocidad de un huracán. Sorprendió a todos. No lo esperábamos realmente. Decíamos, ok, va a ser, pero lo enfrentaremos, no hay ningún problema. Sabíamos que la compra por internet era una solución, pero no nos imaginamos el nivel de solución. Nos comenzaron a decir que en la región el e-commerce iba creciendo al ritmo de 300%. 300%. El Perú crecía entre 20 y 25% por año, ¿no? Y el e-commerce, nos dijeron, Chile creció en el año 2020 200%. Perú, ahora voy a mostrarlo cuánto creció en el año 2020, ¿no? Y obviamente estuvimos 100 días en cuarentena. Entre que íbamos a trabajar o no íbamos a trabajar, atendíamos del home office, pero la gran mayoría encontró, digamos, una forma de trabajo en casa, se adecuaron y comenzaron a manejar las cosas desde casa, ¿no? Entonces, el comercio electrónico trajo una pandemia de oportunidades para muchas compañías, ¿no? Quédate en casa, te lo llevamos todo, te ofrecemos todo al domicilio y obviamente, digamos, el desafío de poder resolver logísticamente todo este problema era enorme. En nuestro Perú, la Cámara Peruana de Comercio Electrónico dice que nosotros crecimos el 2020 versus el 19 en 50%. En el 2021 versus 2020 en 55%. Entonces, cuando nos dicen que en el año 21 alcanzamos los volúmenes del año 25-26, es cierto. Pero lo alcanzamos de una manera acelerada. En el 2022, este año, hay un estimado de cierre de crecimiento entre el 10 y el 12%. Dirán, ¿qué ha pasado? Se ha desacelerado porque la gente volvió a salir. Están yendo de nuevo a la tienda física, pero no es que ha dejado de crecer. Está creciendo 10, 12%. Y seguramente en el año 23, cuando continúe la normalización, digamos, no creo que lleguemos al 25% nuevamente, pero será entre 15 y 20% el crecimiento del e-commerce. O sea, es un canal que ha venido para quedarse y para desarrollarse aceleradamente.
¿Qué tuvimos? Esta era la lámina que les mostraba antes. Hubo una paralización y posterior reactivación de los servicios de marzo a junio del 2020. Hubo un estrés nunca antes visto, porque hubo la paralización, pero los portales no se cerraron. La gente continuó, las personas continuaron comprando en los portales abiertos, pero no había entrega. Y entonces comenzó un embalse de pedidos pendientes y los reclamos consecuentes. Si está abierto el portal, tengo que atender, porque había tantas cosas que hacer que seguramente los marketplaces o las compañías que manejaban su propio portal no se habían percatado que había que cerrar para determinadas categorías de productos. El reseteo de los hábitos del consumidor. Convertimos la casa en oficina y había que equiparla. No era artículo de primera necesidad, pero había que equipar la casa y comenzaron los pedidos. Volvimos nuestra casa a un pequeño gym. Muchos se dedicaron a la cocina, a experimentar como chef, a ver qué puedo hacer en la cocina. Entonces comenzaron a cambiar los hábitos y comenzó a cambiar los patrones de demanda que antes no teníamos y teníamos que responder ahora. El consumo de la moda nos indican que creció más de 4000%. Ustedes dirán, raro, ¿no? Pero si no salíamos de la casa, pero claro, pues, el buzo, el pijama, había gente que atendía reuniones mitad pijama, mitad pero necesitábamos pijamas con que nos sintiéramos bien, necesitábamos ropa deportiva, buzos, era otro tipo de... Y realmente buscábamos y refugiábamos en la ropa, por eso tuvo ese éxito durante la pandemia, porque nos mirábamos al espejo y nos sentíamos bien, pues. Y comenzó a haber una demanda. Y ojo que este tipo de producto demanda una logística inversa tremenda, porque a la hora que llegue el producto dice, no me gustó el color, o el zapato no me queda un poquito apretado, es de horma angosta, yo quería uno de horma ancha. Entonces había que, digamos, resolver el problema de la logística inversa. Todos querían participar del comercio electrónico, ya no solamente los retail, los marketplaces, en fin. Y se comenzaron a desarrollar iniciativas como, por ejemplo, ustedes saben que pueden comprar pañales en el portal de Ripley. ¿Cuándo Ripley vendió pañales? Pero Ripley tiene una sección en su portal de artículos que no comercializan ellos y que utilizan determinadas marcas para poder comercializar a través del marketplace de Ripley. Y ustedes saben que, por ejemplo, la compañía de pañales a que me refiero no puede venderle directo a consumidor. Entonces tenía que buscar un distribuidor e-commerce. No era un distribuidor común, era un distribuidor e-commerce para que lo que yo vendo en el portal de Ripley yo pueda tener el inventario en este distribuidor, atenderlo a domicilio, el distribuidor factura y hace el delivery, hace la última milla. Sí, pero eso necesitaba tecnología, pues. Yo, operador, tengo que conversar con la marca y tengo que conversar con el marketplace. Necesitaba integración. Y todo eso se desarrolló en la pandemia, porque hubieron el ingreso de los pequeños fabricantes y todo el mundo se quería sumar. Durante la reactivación fue tremendo. La reactivación dijo, ya, ok, vamos a comenzar a atender el comercio electrónico. Faltaron los transportes. Y no solamente porque, digamos, había contagios o personal COVID, sino que la demanda era de tal magnitud, el embalse era de tal magnitud, que había que resolverlo de manera distinta. ¿Cómo se resolvió en el operador? En la experiencia que nosotros tuvimos, pararon los colegios, por lo tanto pararon las movilidades escolares. Entonces comenzamos a contratar movilidades escolares que en lugar que lleven alumnos llevaran paquetes del e-commerce. Pararon los vehículos de turismo, camionetas de turismo, y las incorporamos también para la distribución del e-commerce. Miren todo lo que había que pensar y desarrollar como iniciativa para poder atender la demanda que crecía explosivamente. Requería planificación, requería pensamiento y requería romper paradigmas. Como una señora de movilidad escolar me va a responder en el e-commerce. Respondieron. Hubo mucha gente desempleada que perdió el empleo en la pandemia. ¿Y por qué no
se desarrollaron en las entregas para el e-commerce. Nosotros tenemos 3 ejemplos de personas que se han desarrollado al día de hoy como transportistas de e-commerce. Empezaron en la pandemia con un vehículo y ahora operan no menos de 5 vehículos. O sea, había que crear las oportunidades para poder desarrollar nuevos proveedores. El consumidor se volvió más exigente. Yo quiero mi producto más rápido. Quiero resolver el problema hoy. Lo necesito para hoy. El cash on delivery. Recuerden ustedes, ¿por qué no desarrollaba en el Perú el comercio electrónico con más velocidad? Antes, porque había una desconfianza de la aplicación de las tarjetas de crédito, entre varias razones, ¿no? Entonces, si hay una mayor demanda, también se sumó consumidores de bajos ingresos que dijeron: yo no uso tarjeta. Yo quiero que quien viene a entregarme el producto me reciba el pago. Y hubo que desarrollar el cash on delivery. Los microempresarios, o sea, ese 5% que cobran los POS y que normalmente era trasladado al consumidor por los microempresarios, ya los operadores no podíamos hacer eso, porque eso rompe el encanto de la compra de un consumidor. Al consumidor le agrada cuando le dicen: te voy a entregar el producto, no te va a costar. Salvo que quieras algo de emergencia, ok, ahí estás dispuesto a pagar algo. Pero si no, debería estar muy incluido dentro del precio, ¿no? Ok, la flexibilidad para las diferentes configuraciones de servicios en el mundo del e-commerce, las alternativas de transporte, que son las que les he compartido actualmente, ¿no? Entonces, tenemos un consumidor que aprendió a manejarse en el comercio electrónico y cada vez es muchísimo más exigente. El cash on delivery se ha vuelto, ahora sí no hay vuelta atrás. Tenemos que manejar pasarelas de pago y la capacidad también de cobranza en efectivo. La logística inversa. En el mundo hay operadores de logística inversa, exclusivamente, en el Perú no. Entonces, los que operamos última milla tenemos que resolver ese problema. Y el crecimiento exponencial del 20 y 21 nos está repitiendo en el 22, y la pregunta que queda: ¿qué va a pasar en el 23 y 24? Los analistas indican que va a haber un rebote, no como el prepandemia, pero estaremos en un crecimiento de 15 a 20% de este canal. No es para descuidarlo. ¿Qué cambios han llegado para quedarse? La digitalización, ¿no? Hay, digamos, el Global Center for Digital Business Transformation dice que el 40% de las empresas que no se han digitalizado no van a existir para el año 2025, ¿no? 85 millones de empleos, según el Foro Económico Mundial, quedarán obsoletos debido a la transformación digital. Tenemos que desarrollar internamente en nuestra compañía la cultura de la inmediatez y la velocidad, porque todo tiene que ser inmediato, por exigencia del consumidor. El temor del consumidor antes era: mi tarjeta de crédito, hoy día es que el producto no me llegue. 83,000 denuncias en Indecopi. 55% de estas denuncias por falta de entrega de producto, o por deficiencias o no cumplimiento de la promesa de entrega, ¿no? Y obviamente la variedad de alternativas para la comercialización y la distribución. ¿Qué tiene que hacerse? ¿Qué tiene que hacerse para desarrollar esto? La excelencia en el nivel de servicio. La experiencia del consumidor tiene que ser no buena, tiene que ser memorable. Aquel consumidor que tiene una buena experiencia, por estudios, nos dice que está dispuesto a probar otras marcas u otras alternativas. Tiene que ser verdaderamente excepcional, un servicio memorable para poder crear la lealtad. La flexibilidad, la variabilidad, la integración de toda la cadena, la visibilidad, el acompañar y el costo. El costo sigue siendo importante, pero acompañado de un adecuado nivel de servicio. Y a ello tenemos que organizarnos con tecnología, con infraestructura, con talento y con procesos ágiles.
¿Qué se ha desarrollado durante la pandemia? Y les cuento como anécdota. O sea, reconocimos en un momento en el año 2020, fines del año 2020, que esto era un tema, esto era un problema. No un problema, una oportunidad. Y decidimos contratar talento en el extranjero. Trajimos talento del extranjero, de Argentina, una compañía donde se maneja 1,5 millones de paquetes al mes. En un mes, 1,5 millones de paquetes, y las compañías acá en el Perú manejan 150,000, 200,000, 100,000. La compañía donde trabajo maneja 130,000 paquetes al mes, y estamos creciendo. Entonces había que traer toda esa expertise para desarrollar. Y desarrollamos toda una serie de alternativas de soluciones logísticas que se tuvieron que poner en el mercado, y que también nuestros competidores lo han hecho, porque acá no es una propaganda de la compañía donde trabajo, sino que esta es la solución logística para el desafío del comercio electrónico. Los desarrollos de los almacenes, de los fulfillment centers, que no es un almacén como conocemos nosotros para consumo masivo. Este es un almacén donde los productos tienen que ser picados por unidad. El picking tiene que ser un picking especializado y probablemente, de acuerdo a volúmenes, automatizado. Tenemos el voice picking, tenemos el pick to light, el put to light y muchas alternativas que las hemos tenido que implementar durante la época de la pandemia. Hemos desarrollado Última Milla, todos lo conocemos, es el servicio más común que hay en el e-commerce, pero había que sumarle full tecnología, porque el consumidor y la marca requieren de trazabilidad completa del producto. Y sumado a la Última Milla, el on demand. Ahora hay que recoger en la tienda, y tenemos que entregar en domicilio. Ya no sale de un almacén. Entonces, tenemos que tener redes de transporte, redes de motociclistas. Tiendas oscuras y deliveries express. Tengo una buena noticia para todos los que nos gusta el fútbol. El Mundial empieza en 12 días, creo, el 20, ¿no? 15 días. Las tiendas de Bacus Tada están atendiendo hoy día cerveza helada y algunos snacks en 35 minutos. Si se me acaba la cerveza antes de que finalice el primer tiempo, tengo cerveza para el segundo tiempo. Miren ustedes la velocidad. 35 minutos. Y hoy día lo estamos cumpliendo, ¿eh? Estamos entregando en 35 minutos. Cerveza helada en las tiendas Tada de Bacus. El operador ha tenido que innovarse y estamos gestionando tiendas. Antes gestionábamos almacenes, ahora gestiono tienda. La tienda oscura, aquella que no atiende a consumidor final, o la tienda abierta, aquella que sí atiende a consumidor, pero solamente las marcas y productos relacionados a la marca, en este caso de Bacus, ¿no? Entonces, nosotros también tenemos tiendas oscuras multicliente. ¿Cuál es el objetivo? Acercar el producto al consumidor. Para aquellos que requieren los deliveries express en 30, 40, 1 hora, 2 horas, hasta 4 horas. ¿Se maneja todo el portafolio en estas tiendas oscuras? No. Hay que definir el portafolio. Son tiendas de 150 metros, 100 metros cuadrados. No puedo tener todo el portafolio de zapatillas de Adidas. Con Adidas tenemos que establecer qué tipo de zapatilla, cuáles son las más demandadas, de acuerdo a la estacionalidad y al momento, y esas serán ofrecidas en el portal, que se atenderán de manera express en 30, 40 minutos, 1 hora, hasta 4 horas. Entonces, la tienda oscura está tremendamente vinculada al delivery express. Despachar desde almacenes express no es tan cierto. Los almacenes quedan en Lurín, y El Salvador, Huachipa, algunos en Chilca. No vamos a estar llegando al domicilio de cada uno de ustedes en 1 o 2 horas. Las tiendas Tada no podrían llegar en 35 minutos con la cerveza si tuviera el almacén en Villa El Salvador o en Lurín. Eso no es cierto. El concepto es la tienda oscura. La manera de acercar el producto al consumidor. La logística inversa, ya lo hemos conversado. Todo esto también tiene logística inversa, tiene rechazos. Y los rechazos no necesariamente se producen en el momento de la entrega.
Y de hecho, Indecopi está entrando en esto también para poder formalizar todas las necesidades del consumidor en términos de rechazo y devolución de productos, ¿no? Ya hemos hablado los puntos de entrega. O sea, no necesariamente me tienen que entregar el producto en mi casa. Lo pueden entregar en el centro de trabajo también. O tener puntos, una red de puntos para entregas donde yo me pueda acercar. Por ejemplo, ¿por qué no recoger productos en las tiendas de Tambo? Todos tenemos una tienda de Tambo cerca. Tambo tiene más de 400 tiendas en Lima. Estoy seguro que todos tenemos una tienda Tambo relativamente cerca. O desarrollar tiendas en los grifos. Está trabajándose intensamente en este momento. Hay inclusive una compañía argentina que ha aterrizado en el Perú y que ya está desarrollando 2.000 puntos de entrega, por ejemplo, a las cuales obviamente todos los operadores nos estamos afiliando, para que los consumidores tengan dónde recoger sus productos. Y finalmente, lo que los comenté en la región, estos distribuidores de e-commerce se conoce como full commerce. El full commerce no solamente incluye las tareas de almacenamiento, fulfillment, preparación del paquete, entrega, última milla, sino también inclusive se llama full commerce porque incluye temas de impulso a la venta. Acá en el Perú todavía no. Acá le hemos llamado e-seller, o sea, vendedor del e-commerce, distribuidor del e-commerce. Y obviamente todo esto soportado por lo que hemos hablado del cash on delivery o el desarrollo de las pasarelas de pago, que ha habido soluciones, hay soluciones para ellos en este momento en el mercado. ¿Qué conclusiones puedo compartir con ustedes? Primero, la fórmula sigue siendo la misma en la logística. Costo más nivel de servicio. No hay otra. O sea, tiene que haber costo, pero conservando el nivel de servicio. Y ahí lo difícil es encontrar el equilibrio entre los dos. No hay una fórmula mágica que nos diga, mira, gasta tanto para obtener, sino hay que buscar el equilibrio. No podemos perder nivel de servicio. Vivimos en un mundo de muchísima incertidumbre. Vamos a continuar en este mundo. Porque en los últimos 2 años, casi 3 años, hemos aprendido que la incertidumbre nos va a acompañar. En la introducción he mencionado 4 elementos que generan una incertidumbre enorme y tenemos que desenvolvernos dentro de ella. El plan de continuidad de negocios que todos en nuestras empresas contratábamos asesores, nos sentábamos, hacíamos un análisis de riesgos, eso quedó en el pasado. Ahora tenemos que tener planes de continuidad de amplio espectro, es decir, no sé qué va a pasar. La pandemia nos enseñó, alguien decía pandemia, ¿qué es eso? Recién nos hemos enterado de algunas pandemias históricas porque nos las contaron durante la pandemia, ¿no? Entonces, el plan de continuidad de negocios tiene que ser de un amplio espectro y súper flexible, que tiene que ser desarrollado o visto o analizado desde antes de ocurridos los hechos. El cliente tiene que mantenerse al centro de nuestras decisiones y las experiencias tienen que ser memorables, si no se nos va a ir. Se nos va a ir, de todas maneras. Mucha cercanía a estos clientes, planes y objetivos conjuntos, múltiples proveedores, desarrollos y homologaciones hechos por nosotros mismos. Proveedores de mano de obra, proveedores de transporte, proveedores de etiquetado, proveedores, en fin, todos conocemos todos los proveedores en la logística y que son pequeños, hay que desarrollarlos desde antes de las emergencias. Gestión del talento y desarrollo del multipropósito de este talento. No puedo tener un especialista en algo, ahora sí ya quedó clarísimo. O es un especialista, entra como especialista y lo desarrollo en otras tareas, pero tengo que tener ese multipropósito. Innovación y mejora continua debe ser parte de la cultura de la organización. Nosotros trabajamos todos los comités de gerencia, viene un gerente de sede o de servicio y tiene que presentar sus planes de mejora continua. De manera de no solamente crear la cultura dentro de los miembros de un comité de gerencia a nivel de la compañía, sino también en las propias líneas de reporte que tenemos que trabajar en eso. Innovación, bueno, velocidad y más velocidad. Es lo que te pide el mercado. Velocidad, ¿ok? La digitalización para responder a esa velocidad, la automatización
y procesos estandarizados, clusterización. Clusterización. Vamos a trabajar por clústeres como respuestas al mercado. Eso es lo que tenía que compartir con ustedes. Muchísimas gracias, digamos, por la oportunidad. Estoy a las preguntas. Luis Miguel, ¿cómo Sí. estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Te saluda José Tazaico. Mucho gusto. José, ¿dónde estás? No te veo. Aquí. José, ¿qué dices? Yo tengo aquí algunos temas. La verdad, yo tengo muchos años trabajando en la última milla. Y obviamente, pues el e-commerce y su crecimiento ha sido súper intenso, ¿no? Entonces, justamente por este crecimiento adelantado, ¿no? Estamos viviendo lo que deberíamos vivir en 4 o 5 años. Así es. ¿Cómo hacemos para afrontar el hecho de que la capacidad de atención de última milla, en general, aquí en el Perú es muy débil, ¿no? No hay muchos proveedores capaces de soportar el ritmo de la demanda, ¿no? Que tenemos, tanto a nivel de entrega como a nivel de calidad de atención. Entonces, la pregunta principalmente desde tu perspectiva, desde tu expertise, tu experiencia, ¿cómo hacemos para... Por ejemplo, yo trabajo con muchas empresas, ¿no? de última milla, trabajo en Wesley y pues hemos probado en estos últimos 2 años al menos 50 empresas y créeme que de estas 50 empresas, con las únicas con las que hemos trabajado todo este tiempo son 2 o 3, imagínate, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para, uno, ver que nuestro operador logístico, nuestro proveedor de última milla, está en el camino correcto? ¿Cómo hacemos para ayudarlos? ¿Y cómo hacemos para que ellos y nosotros no perdamos la oportunidad que, por ejemplo, nos ofrecen los cybers? Los cybers son micropandemias. Nosotros pasamos en Oeshle de prepandemia a pospandemia por 10, ¿ya? Y ahora en cybers tenemos crecimientos de, no sé, y muchas empresas seguro, por 3, por 5, por 8. Pero casi todos los proveedores logísticos sufren, tosen cuando se da este crecimiento. Y a nosotros nos obliga a salir a buscar empresas nuevas, que uno no conoce nuestra operación, no conoce nuestros procesos y encima vienen con gente nueva, ¿no? ¿Cómo hacemos cuáles serían tus recomendaciones para soportar esto, ¿no? Y para ver que nuestros proveedores logísticos están en el camino correcto. Y de hecho te comparto, adicionalmente a todo lo que habías comentado por ahí, algo en lo que hay que trabajar mucho, me parece también es en la capacitación al personal. Este último año he oído mucho la frase de, tenemos camiones, pero no tenemos gente, ¿no? Gente que haga el servicio de última milla, porque el servicio de última milla no es como que lo llevo de mi almacén a la tienda y fin, ¿no? Hay un tema de trato, de gestión, de calidad de atención. Entonces, eso es por un lado, y para terminar nada más, y luego de ello me respondes, agregaría ahí como aporte costo más nivel de servicio, pero también NPS. Es más, yo le doy más peso al NPS, claro. ¿no? El Net Promoter Score. Sí, claro. Que tiene que ver directamente con oír a nuestro cliente. ¿Qué dijo el cliente? Porque claro, puedes llegar a tiempo, pero me ha pasado, y ya te cuento una experiencia ahí para que lo tengan todos, ¿no? Tengo un proveedor, uno de los mejores con los que trabajamos, tiene niveles de servicio muy buenos, pero a veces en la buena onda de querer entregar, no usan las formas adecuadas. ¿Y qué había pasado? Tenían que entregar un pedido en la casa de un cliente que estaba en una zona enrejada. El cliente no les contestaba y no se les ocurrió mejor idea que comenzar a gritar el nombre del cliente y tengo el pedido de Oeshle. Entonces, el cliente estaba muy enojado, muy molesto, y sí, se cumplió con la entrega, ¿no? Pero la forma no fue la correcta. Entonces, yo agregaría el tema del NPS, que es trascendental y crucial para este tipo de servicios, porque finalmente el transportista es la cara de la empresa frente a sus clientes finales. Indudablemente, ¿no? A ver, indudablemente que digamos el NPS es importantísimo, y de hecho nosotros lo tenemos dentro del nivel de servicio, ahí lo medimos, ¿ya? Ahí lo medimos. A ver, la última milla, que ya de por sí hoy, como tú lo explicas, es complicada, cada vez es más complicada. Primero, los sitios para parqueos cada vez son más restrictivos.
Las municipalidades, cada una actúa de acuerdo a su criterio y dicen de tal hora a tal hora acá no se puede parquear y encima te llevan los vehículos al depósito. El tráfico, ya estamos en la prepandemia del tráfico, ¿no? Y todos somos conscientes que un accidente o un cierre de una calle por una reparación o por una construcción te puede atrasar considerablemente la entrega. Entonces, el desafío de la última milla es enorme, enorme, enorme. La preocupación es de todos. Y lo curioso que en la última milla, donde llegamos al domicilio de cada uno de nosotros, el que llega no es la compañía, el que llega es un transportista, que casi en el 100% de los casos no es planilla. Es alguien que, como tú bien lo explicas, se contrata, ok. Cuando no es cyber, tienes una demanda más o menos pareja que ya la conoces, puedes pronosticar y tienes una cantidad de transportes que responden a esa demanda. Pero cuando pasas al cyber, hacen una estimación. El problema del cyber es que nuestros marqueteros hacen una estimación de la demanda y si coincidimos, para este último, por ejemplo, en el mes de octubre hubo un cyber que fueron exitosísimos, se multiplicó la demanda, pero la demanda de noviembre estuvo por debajo, perdón, la de fines de octubre estuvo por debajo del pronóstico, ¿no? O sea, digamos, creció, pero estuvo por debajo del pronóstico. Las compañías no lograron su meta. Entonces, ¿cuál es el desafío de un cyber? Es cómo coloco una flota de transportes ante un pronóstico que no sé si se va a dar. Entonces, ahí hay, el operador que se tiene que contratar, tiene que tener esa capacidad de respuesta. Primero se le mide por indicadores, el NPS, por ejemplo, ¿ya? ¿Qué hemos hecho nosotros en el indicador NPS? Te lo cuento como práctica. Nosotros teníamos una encuesta de satisfacción. Llegábamos al domicilio y le preguntábamos al consumidor si la entrega había sido correcta dentro de lo que ellos esperaban. Segundo, si habíamos cumplido con los protocolos de seguridad. Y tercero, si nos recomendarían a otro en la medición clásica del NPS. Normalmente el 20% de los encuestados respondían la primera y la segunda y la tercera no. Entonces lo que hemos hecho es pasar la tercera a la primera pregunta hoy, para hacer que el 20%, que es un tamaño de muestra apropiado, pueda medir verdaderamente el NPS, porque ese es un criterio de decisión para el operador de última milla. ¿Cuál es tu NPS con otros clientes? El otro criterio es tu flexibilidad, o sea, qué tan rápido puedes, digamos, responder ante una variabilidad tan significativa de la demanda. Lo que yo haría, y es lo que nosotros recomendamos a los clientes, no necesariamente los clientes responden a eso, es, digamos, anticiparnos a la demanda y tener una flota, no digo para el 100% de lo que pronostica el área de venta, pero sí para un 80% tener una flota entrenada, no permanente, que después la desactivas del cyber, y que sabes que el operador te tiene que garantizar el NPS, te tiene que garantizar la entrega en tiempo, te tiene que garantizar la entrega con la calidad del producto que necesitas. Porque el operador lo que no tiene aquí en mano va a salir a subcontratar y entonces tu riesgo va a ser el mismo. Y luego a esos de ahí el monitoreo. A esos nuevos tienen que estar monitoreados de una manera distinta a como tú monitoreas a tu operador normal. Esos transportes que hacen las rutas nuevas, que son contratados únicamente por tiempos de cyber, a ellos hay que hacerle el seguimiento satelital y la comunicación por celular permanente para saber que están en el tracking correcto. Están en el tracking correcto. Porque yo te puedo ofrecer como operador el entrenamiento para la flota que normalmente manejo durante todo el año contigo. Yo te puedo garantizar que esos conductores y esos ayudantes están entrenados. Te puedo garantizar que todo esto, está en control. Otro de los elementos que me atrevo a comentarte es ¿qué tanto el operador desarrolla medidas alternas? Hoy día ya estamos, por ejemplo,
saliendo con camiones nodriza, camiones pequeños por supuesto, pero nodriza, parqueándolo en determinados lugares de la ciudad y desde ahí hacer los puntos de redistribución para poder agilizar los procedimientos. Evalúa qué operadores están trabajando en eso. Entonces, porque lo que apostamos en un cyber, si normalmente tenemos entregas a tiempo de un 95-98%, que debe ser el indicador que más o menos debes estar manejando tú, en el cyber, cuando se te multiplica por 5 la demanda, difícilmente vamos a alcanzar el 95-98 porque comienzan a ocurrir las anécdotas que tú comentas, ¿no? Entonces sí vamos a tener que flexibilizar el indicador un poquito. La comunicación con el cliente final, por ejemplo. Estoy reprogramando, estoy llegando a tal hora, el seguimiento por WhatsApp o el seguimiento a través de un portal que tú digas, ¿dónde está mi pedido? ¿No? Y que te llegue un mensaje a tu celular y que te diga en 20 minutos estoy en tu casa. Esas herramientas y soluciones es lo que hay que medir. El operador que va en ese camino, no digo que todos lo tengan, ¿eh? El operador que va en ese camino es el que te va a dar la solución final. Imperfecta por ahora, pero te va a dar la solución final. Tú vas a medir que está orientado. Sí, solamente te quito unos minutos. Sí, claro. Ahí hay, Miguel, gracias por la exposición. Ahí hay un tema que no se ha tomado en cuenta y que creo que los operadores logísticos y yo como especialista y conferencista en el tema de logística de última milla puedo aportar, ¿no? El conocimiento de cómo funciona una ciudad. Lima, tenemos que acordarnos que es una megalópolis que tiene 10 millones de habitantes en un espacio de 100 kilómetros de norte a sur y 70 kilómetros de este a oeste. Si partimos de esa premisa, estamos hablando más o menos de 4 ciudades europeas manejadas desde un solo punto. ¿Qué son los retos que nos representa hoy la Lima en particular, a diferencia de Bogotá, Buenos Aires, Santiago, etcétera? Es una ciudad que definitivamente la falta de infraestructura física, logística, es uno de los grandes problemas. Acompañado esto de, claro, una falta de infraestructura vial. Y si a eso le sumamos que ni siquiera tenemos la capacidad máxima de esa infraestructura vial urbana, la cual podemos utilizar, y que ya venía de un colapso antes de pandemia, era claro que el tema de pandemia lo único que ha hecho es dejarlos a todos en una cancha de fútbol totalmente vacía, y donde han podido hacer absolutamente todo, ¿no? Pero eso no era lo que se venía. O sea, ahí había un tema de predicción. Lástima que yo veo aquí que cadena retail y diferentes comercios piensan que esto no tiene un límite. Y la ciudad sí tiene un límite. Y hoy día deben de darse cuenta, como operadores logísticos en la ciudad de Lima, que están causando mucho daño. Los mal llamados dark store no existen en ningún lugar del mundo. Se llama hubs urbanos o almacenes urbanos. Sí, claro. No existe una tienda oscura. Cuando uno va a pedir una licencia a Madrid, Sevilla, Barcelona, le dicen comercio, vivienda, industria. No hay una tienda oscura. Eso no existe. Y si hoy de alguna manera le han dado algún tipo de licencia, es porque, claro, no es un almacén, pero en sí es un almacén. Hoy día en Sevilla está terminantemente prohibido que funcione un llamado tienda oscura si no tiene atención al público. Entonces, ¿qué es lo que estamos obligando en la mayoría de ciudades? Que estos mal llamados tiendas oscuras tengan que tener atención al público en una parte, 20%, y almacén en el otro 80%. De otra manera, no puede operar hoy día en ninguna ciudad europea, ni tampoco en ninguna ciudad americana. Las ciudades están hechas para las personas, no para la logística. Entonces, la logística tiene que adaptarse a la vida de las personas y no las personas a la logística. Entonces, ahí hay un reto importante y creo que el e-commerce debería tener un crecimiento sostenible. Y si seguimos llevando mercadería como si fuera oxígeno, no vamos a tener una ciudad sostenible. 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, eso no es sostenible en el tiempo. En Europa han habido N cantidades de accidentes de tránsito. Vemos hoy en Lima la moto pasando por veredas. Y eso no es lo que el consumidor quiere. Y es claro lo que explicabas, o sea, basémonos en qué es lo que el consumidor quiere. Y el consumidor no quiere empresas irresponsables que contaminen la ciudad, sea en el tema de vehículos de combustión, sea el tema sonoro, o sea como lo mal llamado dark store, que tú ves 100 motos afuera de la pista y que nadie quiere vivir al costado de un dark store porque tiene una contaminación visual.
Entonces, nosotros no queremos barrios de ese tipo. Tenemos que repensar cómo hemos manejado la logística hasta ahora y hacer una planificación estratégica de aquí a un futuro. Y me encantaría de alguna manera poder conversar en algún momento contigo y te digo, los logísticos en el mundo están unidos para buscar soluciones. Y creo que es una profesión que aporta muchísimo a la economía y que aporta muchísimo a crear mejores ciudades para vivir. Gracias, Luis Miguel. No, gracias por tu aporte. Te tengo una buena noticia, o sea, dentro de todo lo que nos has mencionado. Estamos trabajando con las municipalidades. O sea, es cierto que no hay una planificación, completamente cierto. Es cierto que la agenda nos llevó por otro camino a los gobiernos locales, pero hoy día, por ejemplo, estamos empezando ya un piloto con la Municipalidad de Miraflores para poder rediseñar todo este tema del sistema distributivo en la municipalidad. Le hemos tocado la puerta a otras municipalidades y acá sí creo que digamos, la academia, la universidad tiene un rol importante porque lo estamos, aunque parezca mentira, a través de una universidad. Lo de la llegada a la municipalidad de Miraflores no fue como operador logístico, sino fue a través de una municipalidad que se interesó y contrató un consultor internacional para resolver este problema de los parqueos, de las velocidades, de los puntos de hubs logísticos. Es cierto, se le llamó tienda oscura, pero verdaderamente, como tú dices, son hubs de redistribución. ¿No es cierto? Algunos de ellos tienen inventario, otros sencillamente es redistribución. Hay de las dos modalidades. Hay lugares en que se han desarrollado con otros nombres, sí, pero el concepto... Nosotros conocimos, yo personalmente conocí el concepto en una conferencia cuando una expositora de Francia nos contó que, por ejemplo, se alquilaban en parqueos subterráneos, se alquilaban 2 espacios de parqueo de autos, se les ponía y ahí se ponía el inventario y desde ahí salía el operador. Te cuento que nosotros, nuestro primer hub, para alinearnos en el término, lo hicimos en nuestras propias oficinas en San Borja. Y no hubo congestión, porque el desafío es que yo no voy a tener 20 motociclistas parados ahí, ¿no? Los motociclistas, a ver, es como el Uber, tienen que estar dando vueltas, no somos a los únicos que no brindan servicio, los tenemos empadronados, y de acuerdo al pedido que tengo, el motociclista va a decir, yo lo capturo, y es como funciona ahora. Se acerca al hub, recoge el producto y se lo lleva. No hay un parqueo de motociclistas en ese lugar. También se ha pensado en el medio ambiente, se está desarrollando en este momento ya en San Isidro y digamos en conjunto con la Municipalidad de San Isidro, un hub que tenga las motos que salen a la distribución de, digamos, express, ya son motos a batería, eléctricas, ya no son a combustible ni nada. Se está haciendo el piloto igualmente. O sea, se está dando pasos y ojalá. Hay cambio de autoridades municipales ahora en enero y ojalá que esto se continúe, ¿no? Porque sí, coincido contigo plenamente, es un caos. Y si no ponemos, digamos, la academia, las asociaciones, los gremios, no tomamos la iniciativa de poder ordenar a nuestros gobiernos municipales, va a ser el mundo de actúa cada quien como quiere y no de una manera ordenada. Coincido plenamente contigo que esos motociclistas que tienen que llegar con la pizza en 20 minutos y le pagan por pizza entregada, eso es atentar contra la vida. Es atentar contra la vida del motociclista y del vehículo que está ahí. Es totalmente, eso tenemos que regularlo, ¿no? No con medidas extremas como pretendió en algún momento hacer el Congreso, diciendo que todos los motociclistas debían pasar a la planilla de las compañías, porque quitabas el concepto de que este pool de transportistas como es Uber pueden trabajar para varios operadores. Si yo no tengo carga, tendrá el otro y perfecto, ¿no? Y se le va entrenando y se le va desarrollando. Tú sabes que hace muy poco, te digo hace unos días atrás, una compañía muy grande en el Perú, del cual nosotros le brindamos servicio a artículos deportivos, él dijo que no iba a entregar express. No iba a entregar express. Él va a entregar en 3 días. O sea, a partir del momento que tú haces tu pedido, para que haya una planificación y para que haya no la velocidad, pero claro, la fortaleza de la marca y la lealtad del cliente a la marca permite que sí, efectivamente, pues, o sea, mira, yo espero 3 días para tener mis zapatillas, pero
Y la gran mayoría de marcas no tienen esa fidelidad de mercado. Y entonces comienzan a ofrecer soluciones de minutos, de horas, que complican efectivamente. Y el consumidor las pide, ¿eh? El consumidor lo pide, ¿no? Este modelo on demand de que llamo a Rappi para que me compre el sándwich en la pastelería San Antonio y me lo traiga a mi casa, ¿no? Ese es un modelo de distribución urbana. Entonces, hay muchas que hay que poner orden. Coincido plenamente contigo, porque por encima está la seguridad del ciudadano. Coincido plenamente. Creo que hay una última pregunta, ¿no? Sí, ¿me escuchas? Miguel, muchas gracias. Sí. Excelente la exposición. Una pregunta. Algunas veces algunos toman un taxi y el taxista le dice, no, a esa dirección no voy, porque obviamente el riesgo es que le quiten el vehículo. ¿Sucede eso en última milla? Y es posible que el operador o la marca le diga al cliente, a esa dirección no llego porque tengo un alto riesgo de que me quiten el equipo o me quiten la máquina, el producto o la unidad de transporte. Por lo tanto, no llego a esa dirección. ¿Y eso cómo se vende de cara al consumidor? O sea, si es que esa fuera la respuesta de decir no voy, ¿cómo manejan ese tema? Hay zonas en Lima, y en provincias obviamente también, pero hay zonas en Lima que son zonas restringidas, que no entra así nomás nadie. Entonces, pero hay transportistas especializados en esas zonas. Increíblemente, pero lo hay. Y te dicen, acá estoy, tú lo único que buscas a este transportista, y sí, pues, probablemente tienen sus formas de entrar, ¿no? Va a costar un poquito más. Pero el transportista, claro, son de la zona, son sus amigos, se conocen, yo hago esto y no los tocan. No los tocan. Hay una última pregunta. Como las favelas en Brasil. Adelante. ¿Quién entra a las favelas en Brasil? Buenas tardes, Luis Miguel, gusto saludarte. Mi nombre es Víctor Núñez, docente, investigador en la parte logística. Y la pregunta va, bueno, primero felicitarte, como siempre, grandes presentaciones. Nos has mostrado cómo los operadores logísticos como DINET han vencido de estos retos que se les ha presentado en la pandemia, seguramente con aciertos y desaciertos, sí, un montón. Pero al final están mirando el futuro. Sobre ese futuro que seguramente se nos viene con nuevos retos. Tú nos mencionas, por ejemplo, que tienen un sistema, ya no piensan trabajar quizás con asesoramiento, quieren un plan de continuidad, tienen que enfrentar nueva innovación, mejoras continuas, tienen que administrar toda esta complejidad futura. La pregunta es, ¿cómo ves la posibilidad de que la academia sea parte integrante de ese futuro? Veo centros de investigación en otros países que creo que no los tenemos muy desarrollados acá, en Brasil, en Estados Unidos, donde hay centros de investigación donde se hacen pilotos, simulaciones, laboratorios, en coordinación con gente de la logística, del supply, muchas veces en coordinación con el gobierno. ¿Cómo ves eso en el Perú? ¿Tú crees que sea posible que la academia colabore con ese reto que ustedes tienen? Absolutamente, y se hace. A ver, a mí permanentemente me piden las universidades para las escuelas de posgrado y también de pregrado. ¿Eh? Ojo, no descartemos al pregrado porque el pregrado viene con una mente limpia, no contaminada y tiene unas ideas disruptivas fantásticas. Pregrado y posgrado elaboran sus trabajos finales en distintas compañías, entre ellos el operador. Esa es una fórmula y se hace. Si tú como docente me dices, oye, un trabajo final de curso o algún tipo de trabajo en especial, creemos que se pueden aportar algo, los alumnos entran a hacer un proceso de investigación, al menos la compañía que represento está absolutamente abierta y lo hace. Hoy día lo hace. ¿Ya? Lo segundo, las universidades promueven los trabajos de investigación en sus docentes, en institutos, hay, digamos, alianzas con otras universidades que traen, digamos, pilotos o programas que se han desarrollado en otros países y tratan de desarrollarlo. Acá creo que con Miguel conocimos el semáforo, no me acuerdo cómo era el título del semáforo, con una universidad chilena, ¿no? ¿Ya? El operador se prestó para toda esa información, para operar, para levantar toda la información que se necesitaba.
O sea, sí se puede hacerlo. El operador tiene una de las mejores bases de datos que puede haber. Si tú preguntas, y obviamente te puedo hablar de Yobel, te puedo hablar de Ranza, te puedo hablar de DHL, Binet tiene 40 clientes de consumo. ¿Te puedes imaginar toda la información que hay? Que tienen que distribuir a nivel nacional. Hay un montón de información, frecuencias, tamaños de transporte, zonas calientes, dónde están los... hay retail, hay consumo, hay bienes duraderos. O sea, se pueden hacer estudios, el que decíamos. Es simplemente llegar a o sea, conversar, no llegar a un acuerdo, conversar y decir, sí, oye, esto se puede hacer, tenemos la data, sí, perfecto, ok, hagámoslo. Absolutamente. Y se han Nosotros hecho. somos totalmente creyentes en ello también. Sí, De hecho, que para el siguiente año tenemos una cantidad excelente de proyectos en esa línea de la triple hélice. Esperemos pues que en la segunda versión de este congreso estemos presentando esos no proyectos. sería, ese es ideal y se hace, créeme que se hace ahora. No hay ningún problema. Bueno, y no te digo que otros sectores, no solamente el de operadores logísticos, ¿no? El sector de la banca lidera todo esto, ¿no? El sector de la banca con los practicantes, ¿no? Incorpora practicantes, talentos, y los pone en áreas que el practicante, áreas de riesgo, que sabe un practicante de riesgo, pero llega con mentes libre, limpia, y dice esto. Esto me lo contó, yo soy profesor en pregrado también, y me lo contó una alumna. Y dije, así, Interbanca. Entonces el operador lo puede hacer sin ningún problema, sin ningún problema. Exacto, exacto. O sea, yo creo que esa es la forma de progresar, y llevar los proyectos a los gobiernos locales, porque la gran traba es esa, es enorme. Y como no conversan entre ellos, lo que tenemos que esperar hacia el futuro si no hacemos nada, claro, exactamente, conversan con el académico, tienes toda la razón. Porque nuestra llegada al piloto que vamos a hacer que estamos haciendo con la municipalidad de Miraflores es porque llegaron a la academia. Es totalmente cierto. Bueno, Luis Miguel, vamos a cortar ahí porque ya me están mirando mal por ahí el último ponente. Fuerte la palma para Luis Miguel Maldonado. Muchas gracias, señora. Muchas gracias. Bueno, para cerrar el día de hoy vamos a tener el resumen del día a cargo del director de la carrera de Negocios Internacionales de la Universidad de Lima, el profesor Ricardo Pérez Luyo. Las palmas para él, por favor. Difícil tarea, ¿no? Hacer un resumen de 7 magníficas exposiciones, pues yo creo que es una tarea más que titánica. Si me permites, Miguel, amigos todos, voy a decirles lo que he sentido, de lo que he escuchado, de las 7 ponencias. Lo primero que ha venido a mi mente es de que todos los libros de logística que actualmente están en las librerías o colgadas en internet, ya fueron. Ya fueron. Lo primero que se me ha venido a la mente. Lo segundo que se viene a mi mente es de que el gestor logístico, para así decirlo, como muy bien decía Xavier, se ha reevaluado tremendamente y fundamentalmente después de la pandemia. Por muchas cosas. Por ejemplo, recuerdo las ideas de las 2 primeras exposiciones, esas competencias que deben tener hoy los gestores logísticos, llamémoslo así, respecto al manejo de la inteligencia artificial, al machine learning, al deep learning. O sea, ya, ahí nomás ya hay una gran diferencia, ¿correcto? Y después, cuando hablamos en teoría, ¿no? En teoría de las personalidades, recuerdo a nuestro amigo argentino, las personalidades que entró a la neurociencia y los procesos cognitivos, cuando hablamos de, por ejemplo, de el nivel estratégico, el nivel táctico y el nivel más operativo, ¿no? Eso es lo que siempre se escucha, ¿no? El nivel estratégico, el nivel táctico, el nivel operativo, y como que hay una segmentación. Hoy día es un multitasking. Lo escuchaba usted, muchas gracias por su lección. Y decía, no, ya, ese libro ya fue, ¿no?
tenemos que buscar hombres y mujeres multitasking que puedan desarrollarse de una manera, digamos, y sin complejos, en cualquier tipo de nivel, en cualquier momento, en cualquier circunstancia, así sea la logística doméstica, llamémosla así, o la logística internacional, ¿no? Respecto a la academia, tremendo trabajo para reescribir el perfil del egreso de aquel nuevo gestor, llamámoslo logístico. Ya no puede ser correcto lo que estamos enseñando ahora, discúlpenme. Hoy día ha sido un día maravilloso para mí y para todos ustedes, pero debemos redibujar el perfil, por lo menos del egreso, de ese profesional en logística, que se ha reevaluado. Y la logística, tanto doméstica como internacional, y bueno, igual, de punta a punta, hoy día cobra mucha más importancia, me parece, en lo que en teoría se denomina, ¿no es cierto?, la competitividad estratégica sostenible, ¿no? Y que te va a mover los KPIs, y que seguramente va a tener el mismo rango de discusión con el marquetero. Oye, tú me estás vendiendo, pero al final yo voy a ser el que tiene que responder igual, el gerente de producción y en temas de almacenaje, ¿no? Entonces, la capacidad de comunicarse internamente para poder tomar determinadas acciones concretas del día a día o de la semana a semana, ya no mes a mes, van a requerir perfiles, personalidades, capacidades, que pues el reto de la academia es tratar de promoverlas y estar más cercano de lo que llamamos los practitioners, estar muy cercano de aquellos que conocen y saben la temperatura de cómo se mueven los bienes y servicios, a nivel doméstico, a nivel internacional, a nivel regional. El offshoring que estábamos conversando en base a lo que ya se ha discutido, ¿no? De repente estos grandes centros donde se hacía la terciarización mundial, como seguramente China, parte de la India, o los países de la ASEAN, de repente ahora, ¿no?, viéndonos desde Latinoamérica, México ya está, por ejemplo, recibiendo inversión extranjera tremenda y hay, por ejemplo, falta de transportistas. Claro, para la industria, digamos, americana. Entonces, bueno, vivo en Miraflores, o sea que lo voy a buscar para ver en caliente ese proyecto, y tanto la escuela de posgrado como la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, y particularmente la carrera de Negocios Internacionales, hoy en día ha quedado clarísimo que tenemos que estar de mano a mano con los que viven día a día la logística doméstica y la logística internacional. Muchas gracias, Miguel, muchas gracias por invitarme. Gracias. Muchas gracias, profesor Pérez Luyo. Y bueno, estamos cerrando el día de hoy nuestro primer día. Los invitamos para mañana. Vamos a abrir la sesión de mañana con las Naciones Unidas, hablándonos acerca de cuál es el entorno actual en los 5 continentes. Quedan cordialmente invitados desde las 9 de la mañana. 8:30 de registro, como siempre, y tenemos unas ponencias realmente bastante interesantes. Hoy día hemos tenido Argentina, Brasil, España, que está presente con nosotros. Mañana vamos a tener España nuevamente con un especialista en lo que es tecnología logística, y tenemos a Nigeria, ¿no? Realmente bastante interesante conversar con una persona que nos va a contar cómo está el desarrollo logístico en África. Bastante bueno, ¿no? Y las ponencias de Perú al final del día bastante buenas. Tenemos Santa Mina cerrando el evento, y el Grupo AGE contándonos toda esa monstruosidad logística que se maneja en el Grupo AGE, ¿no? Así que quedan cordialmente invitados, no sin antes invitar por favor a una foto al profesor Ricardo Pérez Luyo, director de la carrera, Saber Rius, de España, por favor, Luis Miguel Maldonado, por favor, si fueras tan amable también. Son los ponentes que han estado por acá, por favor, adelante. Palmas para ellos, muchas gracias. Quedan cordialmente invitados para mañana, gracias.